Nos vamos al fútbol, nos vamos a la cancha, pues estamos recibiendo a nuestro querido Fermín Méndez. Mincho, buen día, bienvenido, Mercedario. Buen día, Ale, buen día para todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, parece que ahora por lo menos pisamos baldosas más firmes, por lo menos en la línea tiempo-espacio, ¿no? Acerca de cuándo se retomaría el fútbol, o estoy siendo optimista de más. No, está bien, está siendo optimista de buena manera. El fútbol empieza a aplicar la fase 1 de su protocolo a partir del lunes. Esto quiere decir que vuelve a las prácticas, luego de que hoy terminen todos los hisopados en los equipos de primera división. Los de Montevideo ya se lo hicieron todos, en el interior solo falta Cerro Largo que los hace hoy, y de no haber ningún caso positivo de coronavirus, que no se va a comunicar a la opinión pública en primeros términos, pero es muy difícil de que no se cuele si sucede alguna cosa de esas. Empiezan a practicar los equipos a partir del lunes, con un punto fijo que está puesto en agosto, como para que vuelva el campeonato Apertura, que quedó allá en una lejanísima cuarta fecha. Claro, lejanísima y tempranísima, ¿no? Sí, claro, sí, muy temprano quedó el campeonato, recién se estaba armando cuando sucedió el parate. Entonces, bueno, agosto parece ser la fecha, hay dos ideas de fecha, habrá que ir siguiendo los pasos de cerca de cómo evoluciona o involuciona la pandemia del coronavirus en nuestro país. Claro. ¿Y cuáles son las razones por las cuales, mira vos, arrancaría, y cuáles son las razones por las cuales, todavía no arrancó? Sí, es verdad. La planificación, los equipos que son quienes quieren volver, la gran mayoría, por no decir todos, su planificación les da perfecta si arrancan a practicar este lunes, más allá de que, bueno, después podemos detallar cómo empiezan los entrenamientos el lunes, les da perfecto para los 40 y pico de días que necesitan, más o menos, para poder arrancar en los primeros días de agosto. Entonces, en ese sentido, que esto que es una especie de pretemporada, digamos, ¿no? Esto que va a suceder ahora, lo que sucede en enero, en ese sentido están tranquilos de que pueden llegar en forma todos los jugadores y no para que no haya riesgo de lesiones, como se pudo ver en las ligas europeas que ya arrancaron. El punto, eso es para arrancar el primer fin de semana de agosto, que es lo que pide la AUF, lo que pide la Mutual y lo que piden los clubes, ¿no? Para sumarse con el resto de los actores. Sí. Después, la fecha del 15 de agosto, en principio, la puso el Gobierno Nacional, la Secretaría Nacional de Deporte, que es la gente que actúa en este caso, puso esa fecha como para asegurarse que la pandemia de coronavirus va a estar ya en un riesgo mínimo, sobre todo amparándose en que viene el invierno y el invierno puede potenciar de alguna manera lo que pasa con el virus. Son las razones, las que se han dado a conocer básicamente son esas. Una es precaución, que es la parte del gobierno, y otra es llegamos bien a antes y queremos jugar, ¿no? Los jugadores lo dicen un día sí y otro también. Claro, pero no, en algún modo, a ver si ¿qué explicación puede haber, por ejemplo, de cuando se hizo este tipo de anuncios por parte de los voceros del gobierno? Estaba, por ejemplo, el director de la OPP en esa conferencia. Sí, bueno, eso está atado un poco a los contratos vigentes que pueda tener la asociación con la televisación por un lado y con las empresas por otro, y en algún punto de la AUF con el gobierno nacional, que no me queda muy claro. A mí me parece que Alfi, dentro de todo, también estuvo en esa conferencia de prensa porque es hombre de fútbol, siempre vinculado a Peñarol. Es más, hizo varias declaraciones que tenían que ver con el deseo suyo de volver a la cancha. Los dirigentes van a poder... Eso, desde ya que eso lo entendí y le encontré cierta lógica. Pero yo que sé, Sanguinetti fue presidente de Peñarol y es senador, y entonces también pudo haber estado en la conferencia. Sí, bueno, sí, no integra de hecho, digamos, en algún puesto como si Alfi, la coalición de gobierno, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí. No, las razones, o sea, razones económicas o de planificación,
de parte del gobierno no se han dado a conocer que tengan que ver con eso, el atraso del... A eso apuntaba la pregunta, perfecto. El atraso del campeonato. No tiene que ver con eso. Por lo menos en primera instancia. Hay sí un acuerdo, que es lo que los jugadores, también la Mutual quiere que arranque antes, es por el tema del BPS y de regularizar todos los contratos de los jugadores que en algunos casos, en la mayoría de los casos, están con seguro de paro, y en algunos casos le completaron el salario de sus equipos, en otros arreglaron de otra manera. Al principio ya se habían quemado, como quien dice, las licencias a fin de año. Ese es otro tema, y me parece que por ahí puede haber algún hilo que ate el porqué de Alfie en esa conferencia de prensa, apoyando de alguna manera a Sebastián Bauzá. Es más, creo que fue el interlocutor elegido para darle a los científicos, o para bajarle a tierra a los científicos, el protocolo que propuso el fútbol, que bueno, en esa conferencia se dilucidó que en realidad todavía no lo habían mirado, el protocolo del fútbol, porque los científicos están sacando números más grandes en realidad, no destinados a un sector en sí de la actividad. Bien, en otras ligas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? En otros países, otras ligas, ya hace algunas semanas retomaron, ¿verdad? Sí, el fútbol alemán fue el primero en volver, lo hablamos la última vez que salimos. Sí, claro. Ayer volvió el fútbol español con el clásico andaluz, un muy lindo partido de fútbol, desabrido obviamente, por lo que no pasa en las tribunas, digamos, ¿no? En esas canchas frías y heladas, en donde hoy estaba leyendo una crónica del País de Madrid, en donde se escucha hasta el sonido de los murciélagos, ¿no? O sea, están en primavera, en España hay muchos insectos, las luces de los estadios son carne de cañón para los insectos, y después están los insectívoros, entre ellos las gaviotas y los murciélagos, que se escuchaban perfectamente ayer. Salvo, fue curioso porque en una de las cadenas que pasó el partido se escuchaba un sonido ambiente como PlayStation, ¿no? O sea, sí, a mí me resulta mucho más ridículo ponerle sonido ambiente ficticio a un partido que escuchar los protagonistas. Totalmente, o sea, totalmente. Me encantan los videojuegos, pero no puedo vivir en un videojuego. No, claro, y no, además, esa es la sensación. En todo caso, ante la ausencia del sonido de las tribunas, puede resultar una especie de daño colateral, no, beneficio colateral, escuchar lo que se dicen los futbolistas en el campo, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Y si vos no me permitís eso, pero encima me lo tapás con gente fantasma que no existe, pará. Claro, aparte lo otro, a mí no me queda claro si eso se escucha en el estadio o si solo me lo quieren dar a mí en la televisión, como si estoy jugando efectivamente al PlayStation. ¿No? Porque me parece que en el estadio no se puede hacer eso. O sea, los jugadores escuchan sus voces. En todo caso, si voy a jugar al PlayStation, que me den un joystick y pueda mover el arquero. Claro. ¿No? Y de una buena vez por todas hacer el deseo que todos tenemos implícito o explícito de entrar a una cancha de fútbol y ser nosotros los que resolvamos en el campo, ¿no? Sí, claro, exacto. Que por supuesto lo haríamos mejor que los profesionales y talentosos, ¿no? Discutible, Ojo. Lo cierto es que vuelve el fútbol español, hoy vuelve el fútbol italiano también, semifinales de la Copa Italia, o sea, tiene una emoción agregada. Juega Juventus hoy, está Rodrigo Bentancur ahí en el medio, y lo bueno del fútbol español, que queda en el tintero, que no queda en el tintero, es que Luis Suárez se recuperó. Sí. Esta pandemia le vino perfecto para recuperarse y perderse mucho menos partidos de los que se había perdido o de los que se pronosticaba perder. Exacto. Y parece que va a ser titular de una. Perfecto. Mañana, juega el sábado. En horarios de la tarde se puede ver el partido. O sea, va a tener una audiencia impresionante, me parece, el fútbol europeo en este recomienzo de la actividad. Es más, hubo muchos de quienes miramos fútbol alemán, por ejemplo. Ante la ausencia de toda pelota que rodara y ya desencantados con los archivos viejos, hubo que mirar partidos de Schalke contra Borussia Dortmund. Bueno, estimadísimo. Un par de golazos, pero bueno, frío como fútbol alemán no es novedad. Y en todo caso, si no lo fuera, estaríamos hablando de otro fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Lo cierto es que les repercutió muy bien económicamente a los alemanes haber vuelto antes que el resto.
la pensaron todas. El fútbol de Alemania está pensado desde hace mucho tiempo como un negocio y es de los negocios más redituables que hay en el mundo de la pelota, más allá de que ahora no tiene las personas en la cancha, porque esto es un dato hermoso que habla del fútbol alemán y curioso a la vez. Alemania es el país que vende más entradas de fútbol en el mundo entero, porcentaje, ¿no? Mira. Siempre estadios llenos. Con relación a su población, digamos. Está por encima del 90%, o sea, va a la cancha, va por encima del 90% de la gente que puede ir a la cancha, ¿no? Del aforo, digamos. Bien. Si sumamos todos los estadios y pueden entrar 100, para hacerlo bien claro, 100 en todos los estadios de Alemania, bueno, van arriba de 90 personas a la cancha. En todo caso, igual me parece que hay algo, a mí, pero yo soy de los lentos para entender las cosas, que no me termina de cerrar, y es que Italia con casi 35.000 muertos, España con más de 27.000 muertos, bueno, y con cientos de miles de casos confirmados de coronavirus, de COVID-19, empieza el fútbol y nosotros que tenemos 4 personas en el CTI, todavía no lo empezamos, no me cierra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ahí lo que yo escuché a Jorge Casales, una de las personas más interesantes que hay adentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, decir que, bueno, habló del tiempo, ¿no? Del tiempo que le insumió a esos países la pandemia del coronavirus primero, y después que estuvieron casi 40 días de práctica para poder volver los equipos, bien, digamos, ¿no? Entonces bien, ahí medio que se equipara. Igual esa equiparación suena un poco injusta, o tendría que hablar mejor de lo europeo, porque ahí empezó efectivamente el verano, la primavera, y vamos rumbo al verano, y eso, según los expertos, baja muchísimo la probabilidad de contagio de coronavirus, que es totalmente lo opuesto a lo que pasa acá, ¿no? Cuando hay sol en el Cantábrico, llueve en Valparaíso, decía el poeta, sí, ¿no? Sí. Entonces es un poco así lo que puede llegar a pasar acá. A mí me parece que en realidad los números confirman que en Uruguay está en buenas condiciones para que los espectáculos públicos, sin descuidarse... Y al aire libre, ¿no? Y sin público. Al aire libre, sí. Espectáculos públicos sin público. Seguro. Bueno, mi estimado, gracias, mi querido Mincho, y saludos a la bella Mercedes. Sí, bueno, estuve por ahí hace un tiempito, ahora ya volví, estoy en Montevideo, pero bueno, viste que las posibilidades del trabajo remoto dan para andar por ahí, incluso sin que la gente se entere. Sí, incluso sin que la gente... Y cuando decís la gente es sinónimo de jefes. Entendí perfecto. Sí, claro. Abrazo. Usted me comprende. Chao, Mincho. Abrazo, vale. Ya volvemos con La Mañana en Camino.